Hola, bienvenidos a Rumbo Minero Central por Rumbo Minero TV. Mi nombre es César Campos, estaré en la conducción del presente programa. Como a ustedes les consta, amables televidentes, desde hace muchos años hemos hecho un seguimiento muy exhaustivo acerca del desenvolvimiento de la empresa estatal Petroperú. Hemos entrevistado a diversos titulares de esta empresa, hemos conversado con los especialistas, hemos indagado por las mejores soluciones y hemos abogado efectivamente por lo que ahora se arriba como una inevitable conclusión. Hay que reperfilar todo el esquema financiero que tiene la empresa Petroperú, cumplir con los acreedores poco a poco, por supuesto, otorgar mayor participación al sector privado, ahora que se ha dividido la empresa, según la decisión de la nueva administración presidida por Oliver Stark, en 10 unidades, de tal manera que puedan apalancar recursos. Y se ha creado además una empresa de sociedad anónima cerrada, como se denomina Petroperú Invest. Pretendemos también, obviamente, que haya un buen esquema de gobernanza, de administración, de gestión, de eficacia, de eficiencia en esta empresa y que se nombren a los mejores gerentes. También, obviamente, abogamos porque se puedan deshacer de los activos que ya no les son imprescindibles y con ellos, de alguna u otra manera, tener los recursos suficientes. Vamos a ver a estas alturas cómo anda Petroperú con un experto, además que es de nuestra casa, Eric García Portugal, que como ustedes saben conduce el programa Energía para Todos, para ver cómo marcha hasta la fecha las primeras decisiones del nuevo directorio de Petroperú y los objetivos que se ha trazado la administración de Oliver Stark para ello. También vamos a contar con la presencia de Gloria Granda, que es una analista política. Nos interesa conversar y dialogar con ella acerca del nuevo gobierno, el nuevo Congreso, qué se puede esperar y qué cambios habría dentro de la política minera. Ya sabemos esta nefasta determinación de Juntos por el Perú de nombrar nada menos que a la sobrina del golpista Pedro Castillo Terrones, que ha salido electa diputada como titular de la Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos. Nada bueno se augura. Son personas que no creen en la minería responsable, no creen en la minería sostenible, más bien alientan de una manera solapada a través de la extensión del reinfo a la minería ilegal en nuestro país. Gloria Granda, por cierto, nos dará sus perspectivas y alcances sobre el particular. Antes de estas interesantes entrevistas, los invitamos a ver el reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero TV. Petroperú vuelve a estar en el centro del debate económico. Tras años de problemas financieros, necesidades de liquidez y sucesivos cambios en su conducción, la petrolera estatal inició una nueva etapa bajo la presidencia de Oliver Stark y con Luis Alberto Suárez Carlo como nuevo gerente general. Las cifras muestran una recuperación, aunque todavía existen importantes desafíos. Al cierre del primer semestre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de $121 millones. Meses antes, al cierre de mayo, la ganancia acumulada había alcanzado los $248.4 millones, pero el reto va más allá de volver a números positivos. La nueva administración deberá asegurar liquidez, recuperar eficiencia, fortalecer el gobierno corporativo y conseguir que la nueva refinería Talara alcance todo su potencial operativo. En agosto de 2026, Petroperú aprobó formalmente la creación del vehículo propósito especial denominado Petroperú Invest SAC, para canalizar nuevos fondos destinados a sus operaciones. Petroperú enfrenta así una etapa decisiva. Su recuperación dependerá de que los resultados financieros se vuelvan sostenibles y de que la nueva gestión reduzca su dependencia del respaldo estatal. El desafío ya no es solamente mantener a la empresa operando, sino demostrar que puede recuperar su viabilidad sin convertirse nuevamente en una carga para las finanzas públicas. Importante el reportaje que hemos apreciado, elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero TV, porque nos da pie también para dialogar sobre su mismo contenido, como habíamos anunciado con Eric García Portugal, que ha sido director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, pero lo más importante, conduce un espacio sumamente interesante aquí en Rumbo Minero TV, como es Energía para Todos. Eric, un gusto recibirte y conversar contigo para Rumbo Minero Central. César, un gusto estar en tu programa y quedo atento a tus indicaciones. El tema que nos convoca es hablar sobre las primeras acciones que viene tomando el gobierno luego del nombramiento de Oliver Stark nuevamente al frente
de Petroperú. Estos anuncios que se han venido formulando, la división de la empresa petrolera en 10 unidades de negocios, también la creación de Petroperú Invest, como para poder apalancar recursos que vayan por su propio cauce y que no tengan necesidad nuevamente de tocar la puerta del accionista principal, que es el Estado peruano. Algo de lo cual, por lo menos algunos creemos, el Estado no se puede exonerar, porque evidentemente ese dinero tiene que ser luego devuelto también a las arcas fiscales. En todo caso, ¿cuál es tu visión de cómo se están dando los primeros pasos en torno al destino de Petroperú? Bueno, César, yo creo que las decisiones del gobierno en esta primera etapa que ha empezado son acertadas, ¿no? Tanto la designación de Oliver Starr en la presidencia de Petroperú, ¿no? Esa ha sido para mí una buena decisión del ministro Chino y del ministro Cubas. ¿Por qué? Porque Oliver fue el presidente del directorio que nos hizo ver cómo está la empresa, ¿no? Durante mucho tiempo la mayoría de directorios nos decía todo está bien, ¿no? Creo que fue uno de los directorios que dijo no estamos tan bien, necesitamos reestructurar, necesitamos financiamiento, necesitamos cambiar línea de negocio, planteó también la auditoría forense, o sea, hubo muchas propuestas que al inicio, ¿no? Fueron bien vistas, se iban a implementar y después por reclamos de los, vamos a decir, de los sindicatos, de congresistas de oposición, terminaron pues haciendo que el directorio se retire, ¿no? Por ver la falta de apoyo, ¿no? Que había del Ejecutivo, básicamente, ¿no? Ahora, la señal creo que está clara, ¿no? De este gobierno en decir, quiero seguir con la reestructuración, quiero mejorar Petroperú. Ya ha dicho el ministro Cubas que esta es una última oportunidad y espera que este directorio y también los sindicatos reflexionen. Porque algo que no se dice es que si esto fracasa, vamos a poner que creo que nadie quiere, sería muy fácil para un acreedor irse a un proceso concursal y perder la empresa. Creo que acá se tiene que sumar esfuerzos tanto de los trabajadores, tanto de este nuevo directorio, y solamente teniendo un gran objetivo: reestructuración, mejora financiera y no politizar la empresa. Creo que eso le ha hecho bastante daño, ¿no? El propio ministro Elmer Cuba precisamente señaló que la empresa ha corrido un riesgo permanente de caer en manos de los acreedores. Como tú bien señalas, los sindicatos, que además poca gente sabe que suman más o menos 11, 12 de Petroperú, han muchas veces quizás equivocado la pretensión de defender, entre comillas, derechos adquiridos y no mojarse al lado de lo que ha sido la mala administración y la mala gestión de la empresa. Ellos son los principales, o deberían ser los principales interesados en que esto se mantenga. En cuanto al esquema financiero, el reperfilamiento de la deuda, ¿qué te parecen los primeros anuncios, los primeros avances que hay al respecto? Mira, ha sido una buena noticia la creación de Petroperú Invest, porque era lo que se necesitaba como vehículo especial para traer dinero y hacer el fideicomiso. Lo que me sorprende es que esto se haya demorado, porque el decreto de urgencia salió hace meses. Claro. Y yo tengo entendido que no había mucho apoyo de la anterior gestión de Petroperú. Te refieres al decreto de urgencia 003, ¿no? El que se fue al comienzo del año. Así es. Claro. Entonces, ¿qué pasa, César? Ahí? Eso nos demuestra que la anterior gestión de Petroperú no estaba apoyando al 100% las medidas de proinversión. Ahora, con este nuevo directorio y la creación, ya se encaminó. Se está cumpliendo lo que dice el decreto de urgencia: crear el vehículo de propósito especial, el fideicomiso, porque esa es la única señal, hay que tener claro, es la única señal para los inversionistas. O sea, el que va a darle dinero a Petroperú, que son los bancos, tiene que tener la garantía que ese dinero se use exclusivamente para lo que dice el decreto de urgencia, que es capital de trabajo, operar, y también blindar ese dinero para que no vaya a otros usos y los ingresos vaya a pagar la deuda, porque si no sería muy complicado que algún banco preste dinero. Ya con este vehículo, con este nuevo directorio, creo que le da bastante tranquilidad a los inversionistas que van a dar dinero a Petroperú para su operación, ¿no?
¿Esto implicará de alguna manera, Eric, que quizás mejore la calificación de riesgo que hacen las entidades internacionales de Petroperú? No, definitivamente esto va a influenciar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo del decreto de urgencia, y el decreto de urgencia, cuando salió, mejoró la calificación. Entonces, el cumplir con lo establecido, despolitizar la empresa, dar la señal clara que este directorio no solamente es, vamos a decir, un buen directorio con un buen presidente, sino el mensaje de los ministros. Los ministros han salido a apoyar al directorio, y creo que ese alineamiento entre los accionistas o los dueños, que son representados por los ministros, y este directorio obviamente va a impactar positivamente a la calificación de la empresa. Mucho se habla del otro, digamos que es más intangible aspecto que debe mejorarse en Petroperú, que es lo relativo, Eric, a la gobernanza. ¿Qué debemos entender por una mejor gobernanza de Petroperú en estas circunstancias y efectivamente reposando también en lo previsto en el decreto de urgencia 003 de 2026? Mira, la gobernanza, César, y para todos es generar predictibilidad. ¿Qué significa eso? Que un directorio, aparte de tener, vamos a decir, los méritos suficientes, tiene que ser meritocrático. Este primer directorio tiene muy buen perfil profesional. Hay que darle un tiempo mínimo. La gobernanza es por lo menos 2-3 años que un directorio pueda trabajar, al igual que a sus gerentes. Los gerentes también tienen que estar alineados. El gran problema de Petroperú en estos últimos años es que los directorios salían cada 6 meses, cada 3 meses, y no había una continuidad. Lo otro que también se podría, vamos a decir, discutir, ya que he visto que la Comisión de Energía y Minas ahora lo tiene Juntos por el Perú, ¿no? Y que siempre han confundido fortalecimiento y reestructuración con privatización. Creo que eso hay que aclararles, que la empresa nunca se va a privatizar porque sale más caro para el país. Pero algo que sí afecta a gobernanza es tener un trabajador representante en el directorio. Eso va en contra del ordenamiento de gobernanza, ¿no? Yo creo que ese representante debería, vamos a decir, ser reemplazado por ley, capaz un director independiente por concurso. Y el otro tema también es que los directores hay que procurar su continuidad, un perfil mínimo, pero sobre todo una remuneración adecuada, ¿no? La remuneración adecuada nos va a traer mejores cuadros y sobre todo tranquilidad para que los directores se enfoquen exclusivamente al trabajo de Petroperú. La refinería de Talara, Eric, sigue siendo también una piedra en el zapato de Petroperú. Lo ha dicho el propio Guillermo Chino, prácticamente su producción alcanza apenas el 63% de lo previsto. Se están produciendo 60.000 barriles diarios, cuando lo mínimo, ni siquiera vamos a decir lo óptimo, serían 95.000 barriles diarios. Estaba leyendo que PDVSA para fines de agosto va a producir 1.245.000 barriles diarios. Hablamos de PDVSA, la empresa petrolera venezolana. No podemos compararnos porque, en fin, es demasiado abismal. ¿Qué debe hacer Petroperú? ¿Qué debe hacer la administración de Oliver Stars respecto a la refinería? Mira, lo primero que tenemos que hacer, y le recomendaría, es tener un cuerpo de gerentes sin conflicto de intereses, que no haya estado, vamos a decir, involucrado con algunas tomas de decisiones. Hay que recordar que la refinería Talara ha tenido como 3-4 inauguraciones. Eso no es poca cosa. Segundo, dijeron en un momento el blackout, que no tenía grupo electrógeno, que malogró la flexicoking, ahora las unidades auxiliares. Hay muchas cosas, César, que no están claras, ¿no? Entonces, para aclarar las cosas y ponerle en punto, profesionales que no tengan que ver, vamos a decir, con esas decisiones que afectaron la operación, porque obviamente van a querer que no se sepa qué pasó. Continuar con la auditoría forense, sincerar la operación, y sobre todo, yo creo que acá tenemos que tener claro algo, ¿no? Mientras no logremos la operatividad al 100% de la refinería, no vamos a tener una predictibilidad del recupero de inversiones o el pago de deudas. ¿Por qué? Porque la refinería, el valor agregado y por qué es buena, siempre fue la unidad de flexicoking. Entonces, si la unidad de flexicoking, que te produce casi más o menos 25.000 barriles, te puede procesar, no está funcionando, ahí está el dinero que requiere Petroperú para poder pagar sus deudas. Entonces, sí es importante ponerla a punto, establecer responsabilidades, las líneas de negocio,
y sobre todo pues tener un programa adecuado de incentivos para que el personal que salga sea el que tiene que salir y no cometamos los errores que a veces pasa, que los que se acogen al beneficio son los mejores trabajadores y te deshace de los mejores trabajadores y después entramos en una segunda crisis. Entonces yo creo que las decisiones son difíciles. A veces no es correcto decir, vamos a poner, acá hay un área de 50 personas y yo necesito 30. Acá no es decir, oye, ¿quién se quiere ir? Tengo 20 cupos para que se vayan. No, acá tú como empresa, de manera seria, estos 20 se tienen que ir por A, por B, por C. Me quedo con estos 30. No es al revés, porque si no, es muy probable, y vuelvo a decir, que se vean los mejores y después vamos a tener un segundo problema. En efecto, y ya que has mencionado la necesidad de que opere al 100% la refinería de Talara, Guillermo Chino ha dicho sobre el particular que aún llegando a su límite máximo de productividad en la refinería de Talara, igual el Perú seguirá importando petróleo. Y esto nos lleva a temas que tú has tratado acá en el segmento de Energía para Todos, en lo relativo a cómo seguimos dependiendo todavía del abastecimiento del exterior cuando tenemos proyectos de exploración que deberían impulsarse, que deberían generarse y que por supuesto eliminando toda la tramitología podrían llegar a buen puerto. ¿Qué esperas tú que el gobierno haga en ese sentido para que no tengamos esta tan alta dependencia del combustible, sobre todo del diésel, que es lo que más importamos? A ver, acá hay 3 líneas que hay que trabajarlas rápido, ya lo dijo el ministro, hay que incentivar inversiones en exploración y explotación, ahí tenemos que cambiar la normativa vigente, hay muchas trabas, creo que ese es un proyecto que ya lo va a encaminar el ministro de Energía y Minas, pero también necesitamos Ministerio de Ambiente, porque son ambas líneas. De ahí la empresa, para generar más renta, y es un reto que tiene esta actual gestión, es cómo aprovechamos de manera eficiente la infraestructura existente de Petroperú. No se está aprovechando todas las plantas, hay plantas que no se aprovecha su capacidad de almacenamiento. Eso es algo que hay que relevarlo y eso es con una modificación normativa de existencia. El otro tema es que hay que cambiar el enfoque. Petroperú, aparte de ser la empresa nacional y que muchos le tienen mucha estima y mucha identificación, siempre se ha conocido como la empresa que vende combustibles más baratos. Pero yo te cuento algo y para todos, Petroperú es una de las 4 empresas de las 20 y tantas que tiene el país, comercializadores de combustibles, que usa aditivos. O sea, Petroperú no solamente tiene combustible barato, sino tiene un buen combustible que tiene aditivos y en todo este tiempo nunca lo hemos relevado. Entonces hay que cambiar la estrategia, hay que usar la infraestructura, el oleoducto tiene que salir o buscarle una fuente de financiamiento, porque si no hacemos esos cambios, César, por más esfuerzos que haga el directorio, va a tener forados de dinero o no vamos a decir, rentabilizar lo que ya tiene. Entonces son muchas acciones que hay que hacerlas en paralelo, pero yo confío que este directorio, y más con el apoyo del ministro Chino y de Elmer Cuba, lo van a lograr, ¿no? Eri, como siempre, quedamos muy agradecidos contigo por la manera que nos ilustras con tanta claridad acerca de estos difíciles problemas que tiene Petroperú y compartimos contigo, por cierto, la necesidad de que el directorio presidido por Oliver Stahre encuentre un horizonte cierto, un objetivo claro para sacar a esta empresa estatal de su postración. Muchísimas gracias, Eri. Hemos estado con Eri García Portugal, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y también, como sabemos, conductor del programa Energía para Todos aquí en Rumbo Minero TV. Ya lo sabe, viene la versión de Expo Mina 2026 del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club, más de 1.250 stand, 9 foros internacionales. Usted que quiere estar vinculado, quiere estar interesado en todas las materias últimas que se tratan de esta importante palanca económica nacional, pues trate de participar, por lo menos como oyente, en cada uno de estos foros que le ofrecemos. Ya lo sabe, del 9 al 11 de septiembre, Centro de Convenciones del Jockey Club, Expo Mina 2026. Estamos en Movistar, Canal 42, estamos en Vitel, también estamos en YouTube, en Win,
también en 80 operadores de cables a nivel nacional e internacional. Nos observan en Colombia, en Argentina, en Chile y también en México. Sintonice siempre Rumbo Minero Central y si usted desea anunciar intereses por los paquetes publicitarios que ofrece la empresa, un vehículo adecuado para llegar ante todos los interesados en esta industria minera. Hacemos una pausa y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil lo encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. Vamos a nuestro bloque internacional American Mining, como siempre, en la compañía del editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero, José González, a quien tenemos presente aquí en el estudio. José, ¿cómo te va? Muy bien, César. Vamos a hablar, como conversábamos previamente, del futuro. A veces nos enredamos en las contingencias, en lo vigente, pero hay todo un mundo que se abre en relación, además, a la utilidad que tiene la minería para ese futuro en muchos aspectos. Primero porque nos han contado que importante portal mining.com sostiene en un editorial reciente que la transición energética es realmente una transición metálica. ¿A qué apunta este enunciado? Es un editorial en el que mining.com, que como señala es una de las publicaciones más importantes sobre minería a nivel global, hace un llamado urgente de que para que la minería de cara a problemas regulatorios, la tramitología, la permisología no es solo un problema del Perú, es un problema global. Y en función de leyes que caen, presiones medioambientales, sociales y recursos cada vez más escasos, tiene que tener su propia revolución de esquisto, que es la revolución que cambió las dinámicas en el sector energético. Y dice que la transición energética es en realidad una transición metálica. La minería lidia con hardware, maquinarias, minerías
pero el software con el que se explotan los recursos mineros no, está desintegrado, es muy antiguo. Y hablábamos en un rumbo central anterior, César, que Goldman Sachs está proponiendo un modelo que se llama de la mina al magneto. Se están integrando las cadenas de producción mineras para generar mejores márgenes y asegurar el acceso a minerales, a las tierras raras y los minerales críticos. Y hablábamos en rumbo minero que podríamos hacer un paralelo de la mina al data center en función del cobre. Claro. ¿Y de qué habla mining.com? De la mina a la refinería. Hay que integrar los procesos a través de automatización física directa, integrar los procesos de geología, de flota y de producción con modelos de inteligencia artificial de alta fidelidad que funcionen en tiempo real con la data operacional. En lugar de tener pedazos de software, hay que crear inteligencia artificial industrial directamente vinculada con la minería para hacer planificación minera. Y todo tiene que ver con la productividad. La revolución de la inteligencia artificial llega a la minería y se tiene que aplicar con mucha fuerza. Y de verdad que es una dinámica muy apresurada, más de lo que cualquiera podría imaginarse. Y esto vamos a trasladarlo también al campo de la aviación comercial, que como todos sabemos demanda un alto contenido de combustible fósil, pero que han aparecido otras expresiones como el que tú denominas el eVTOL, que son unidades de transporte también aéreo, pero que utilizan mecanismos diferentes. Explícale al público. Oilprice.com publica un artículo muy interesante que dice que la revolución en el transporte aéreo ya se está dando, no tenemos que esperar el futuro y que va a suceder como sucedió con la electromovilidad. Los eVTOL son como los drones, pero para transportar gente. Son vehículos que despegan y aterrizan verticalmente y se mueven por la electricidad. Y como dice, señalan que en el año 2026 se espera que la aviación comercial consuma 104.000 millones de galones de combustible. Eso es equivalente a 6.8 millones de barriles de petróleo, el 6.6%. Y sin embargo, ya en julio 30 de este año, un eVTOL voló de Salinas a Monterrey, ida y vuelta, 9 minutos en cada tramo. ¿Con carga de pasajeros? Con pasajeros. Es un vuelo experimental, claro, pero con pasajeros. Ya la primera certificación se dio en el 2020. Para este año se espera una certificación con eVTOL de 19 pasajeros y para el 2031 uno de 30 asientos que puede volar 200 kilómetros. De aquí a Arequipa hay 1000 kilómetros, es un quinto, digamos que hasta Chincha. Y de vuelta, y dice que los eVTOLs van a reemplazar a los 787, a los aviones grandes, en distancias muy grandes, pero van a servir en transportes de entrenamiento, carga en rutas cortas, islas, aerotaxis, servicios regionales. La electricidad es muy eficiente para generar movimiento. Si recordamos, para producir petróleo necesitamos energía, para producir petróleo para generar movimiento. La electricidad va directamente al movimiento y no hay estrechos de Hormuz. Claro. Son recursos locales. Y lo que señalan es que la renovación de flotas, la solución del peso, todavía está en discusión por el tema de las baterías y levantarlas para aterrizarlas, pero el proceso ya empezó y lo que señalan es que este proceso de transporte eléctrico va a llegar más pronto de lo que se espera. Ambos procesos que demandan más y más minerales, las dinámicas de la minería, particularmente la peruana con sus ventajas geológicas, es infinita. Y además su matriz hidráulica que no se puede perder, ¿no es cierto? Correcto. Porque es mucho más importante. José González, muchas gracias. Como siempre, José González ilustrándonos sobre aspectos de la modernidad y del futuro que resultan apasionantes e interesantes, editor internacional de la revista Rumbo Minero, a la cual usted puede acceder, ya lo sabe, gratuitamente a través de www.rumbominero.com. Toda la edición, los diálogos que sostenemos aquí en Rumbo Minero TV con José González, con otros destacados invitados, usted lo ve reproducidos, así como los reportajes que prepara el equipo de prensa de Rumbo Minero TV. Vamos a una pausa comercial y retornamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el
sector minero. Invierte bien. Invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. En este segmento de Rumbo Minero Central nos acompaña Gloria Granda, quien ya ustedes conocen. Hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia. Es una destacada analista política que nos va a dar su perspectiva acerca de lo que va a ser la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso, ahora que ya están conformadas y están trabajando también las comisiones respectivas que involucran al sector minero y energético. ¿Cómo estás, Gloria? Qué gusto saludarte. Encantada, César, estar contigo otra vez. Bueno, para mí malas noticias respecto al Congreso, algo que yo venía también augurando, dada la correlación de fuerzas que existe entre el oficialismo, que tiene como único aliado a Renovación Popular, y el bloque opositor, que ha cerrado filas en esta distribución de comisiones, dándole nada menos que a la señorita Jennifer Paredes la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados, y al capitán Daniel Barragán, que entiendo ha sido capitán de la Fuerza Aérea, pese a ese rango tan bajo, llegó a ser ministro de Defensa de Pedro Castillo Terrones y además coordinador parlamentario de Roberto Sánchez, mientras él fue titular de Comercio Exterior y Turismo. El señor Barragán pertenece al movimiento Obras de Ricardo Belmo Casinelli. Yo no creo que sean buenas noticias tener al frente de estas comisiones a tales personas. No son buenas noticias, César, evidentemente, porque nosotros conocemos cómo se ha manejado Jennifer Paredes, solo para hablar de Jennifer Paredes, ¿no? Ella incluso en esos momentos enfrenta un proceso judicial, una investigación judicial por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos por el supuesto direccionamiento de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Cajamarca. Recordemos esas imágenes donde la señora Jennifer Paredes, la cuñada del expresidente golpista del Perú, Pedro Castillo, ofrecía obras con un chaleco de una empresa privada. Y hay grabaciones al respecto, el proceso sigue, ¿no? Una cosa que se haya parapetado en la lista de Roberto Sánchez, que como sabemos oportunistamente utilizó la figura de Pedro Castillo Terrones, como no, requerida en su libertad por un sector de compatriotas de Puno, pero que no pasan del 6%, 5,5%, ¿no? En el sur del país. Con esos votos ya la tenemos presente como titular de una comisión. Y con esas credenciales. Claro. No tiene las credenciales para ostentar un cargo tan importante, porque con la presidencia de la Comisión de Energía y Minas de Diputados va a tener que dialogar el ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, así como con el señor Barragán en el Senado. Efectivamente, sí nos preocupa, y también escuché las declaraciones de la señora Jennifer Paredes después de asumir el cargo. Ella habla de recorrer el país para hablar con los pequeños mineros, los mineros, en fin, artesanales, y encontrar consensos. La de siempre, es casi ¿no? genérico. Lo que son los artesanales, los informales, solamente para decir que es necesario extender el reinfo a como dé lugar. César, y beneficiar a los ilegales. No queda encontrar otra. consenso para qué. No todos estamos del lado de que hay que combatir la minería ilegal. Correcto. Que la minería ilegal ya no puede ser tratada como un tema de gente que no se quiere formalizar o que incumple medidas medioambientales. La minería ilegal es la ilícita más importante del Perú, que se transforma, efectivamente, y que se transforma en crimen organizado. De ese lado, del lado de combatir la minería, tenemos que estar todos los peruanos. Esto no se trata de defender a las grandes empresas mineras. No, señores. Y lo hemos dicho en otra oportunidad, la minería ilegal debe ser entendida ya desde una política de Estado. O sea, todos los peruanos que estamos del lado de la ley debemos entender que debemos acabar con esa. Es una cadena económica de la que se benefician muchos. Hay beneficiarios políticos, económicos, territoriales. La minería ilegal está vinculada a control territorial, lavado de activos y un montón de delitos
que tenemos que combatir desde la estructura del Estado. ¿Estará el gobierno de la señora Keiko Fujimori preparada políticamente? ¿Tendrá el peso político para llevar una lucha contra la minería ilegal de una envergadura tan importante? Bueno, lo sabremos en los próximos meses. El problema, Gloria, que el desequilibrio que hay, reitero, de la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República ha hecho que el oficialismo ceda las importantes comisiones relativas a la producción, ¿no? La que preside el señor Barragán se denomina Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. Y cuando se dice, no, pero es una sola persona al frente de la comisión, ¿cómo va a perjudicar? Bueno, todos recordamos lo que hizo el actual senador Víctor Cutipa, congresista del periodo 2021-2026, obviamente por Perú Libre, que fue boicotear la ley MAPE, encarpetarla, arreglárselas para que el reinfo sea extendido. A ese señor, a ese caballero, lo tenemos también de senador de la República. Está Mirta Vázquez, por supuesto, que ahora, parapetada en Ahora Nación, cuando fue presidente del Consejo de Ministros del golpista Pedro Castillo Terrones, no solamente se hizo de la vista gorda frente a un ataque vandálico, terrorista que hubo contra 4 unidades en la región Ayacucho, una de ellas la de Apumayo, sino que dijo que en vista de que habían desacuerdos sociales, había que aplicar un plan y un programa de cierre de minas, que yo no sé si lo dijo con una enorme y supina ignorancia, porque el programa de cierre de minas tiene su, digamos, circuito, cuando ya la beta se agota, cuando ha terminado, no porque a mí me dé la gana, yo voy a aplicar un programa de cierre de minas, o simplemente lo hacen de maldad. Entonces tenemos un Congreso, no solamente a través de Jennifer Paredes o el señor Barragán, bastante hostil contra la industria minera. Tenemos un Congreso con representantes de ese sector, del sector que defiende la minería ilegal y que se beneficia. Tú recuerdas, y lo deben recordar los televidentes de Rumbo Minero, las marchas en la avenida Bancay, mientras en el Congreso se debatía la prolongación de la vigencia del reinfo. Lo hemos tenido desde los últimos 10 años, porque el reinfo se comenzó digamos, a instaurar en el 2016 y en el 2017 comenzó a ejecutarse. Claro. En 10 años o en 9 años hemos tenido alargue del reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, que va a perder supuestamente, se acaba la prórroga. Pero vamos a tener otras marchas así en la ciudad de Lima, sufriendo esta presión política de estos sectores que quieren vivir al margen de la ley. Hay que decirlo. Mucho mejor que la que convoca cualquier izquierdista o cualquier caviar que se le ocurre tratar de oponerse a algo. Estas marchas son compactas porque el tema es que sí hacen confluir a los mineros informales, algunos artesanales, pero al lado los tienen a los mineros ilegales. Ese es el tema. Y lamentablemente el gobierno, me da la impresión, no se da cuenta que el sabotaje puede venir por estos lados. No han disputado la titularidad de estas comisiones. Bueno, no, ha sido muy difícil porque la verdad que en Cámara de Diputados ya vemos la presencia que tiene el fujimorismo con su aliado Renovación Popular. O sea, no están como para dar batalla. Probablemente estén llegando a acuerdos, porque precisamente el Congreso es para llegar a acuerdos. La pregunta es, ¿cuántos acuerdos o a qué tipo de acuerdos se puede llegar con gente que quieren vivir en el antisistema? Claro. O que representan el antisistema, o que representan a Movadef, que no tienen ningún problema en defender posiciones radicales. Si no lo entendemos, si no lo repetimos desde los medios de comunicación y los periodistas, vamos a tener muchas situaciones difíciles en el país sin poder enfrentar la causa. La causa es que hay gente que se beneficia del desorden, del caos, del antisistema que reina en el Perú. Nosotros estamos en Lima, pero en muchas zonas del Perú el Estado no está presente e incluso no puede entrar porque territorialmente están tomados por grupos que viven al margen de la ley. O sea, se vienen momentos muy difíciles. Ahora el gobierno está, digamos, administrando la emergencia. El tema de las consecuencias del fenómeno del Niño, acá en la ciudad de Lima, en Arequipa, donde hay un tramo de la carretera Panamericana Sur en Ocoña que tiene 4 días con miles de personas que están ahí varadas. Y ha administrado el tema de Pucallpa, donde la gente durante una semana se quejó por el precio de los combustibles, por un tema internacional, y ahí aplicó el subsidio, pero un subsidio que va a ser temporal. 3 meses. Se acaban 3 meses, ¿qué va a pasar? Lo temporal se va a convertir en permanente, afectando la caja fiscal.
Entonces, la señora Fujimori y su gobierno sí están reaccionando, están administrando la emergencia. Todavía no conocemos una hoja de ruta. Quizás la conozcamos mañana, ¿no? El jueves a las 10 de la mañana, cuando se presente lo que tú señalas, el gobierno. En realidad, lo más importante es que, diciéndolo desde el otro punto de vista, lo señalan también expertos que hemos conversado aquí en el Rumbo Minero Central, el gobierno, el Ejecutivo tiene prerrogativas, o sea que podría de alguna u otra manera sí avanzar en muchas cosas que no necesita necesariamente al Congreso. Claro, el Congreso puede fastidiar, este grupo puede fastidiar. Y lo va a hacer. Pero no impedir, ¿no es cierto? Por ejemplo, los aspectos de tramitología. Definitivamente ese es un tema que podría cambiar absolutamente la dinámica de lo que son las peticiones, las concesiones, la ubicación de ciertas unidades mineras para ser exploradas y ser explotadas. También. 300 permisos. Claro, y destrabar las 664 mil millones de dólares que tenemos ahí pendientes de grandes proyectos. O sea, también cuenta el Ejecutivo, Gloria, con alguna palanca, algún mecanismo para poder defender la minería formal, sostenible y responsable. Efectivamente, César. Y creo que un punto importante, lo hemos hablado en otras oportunidades, es entender que la minería debe responder a una política de Estado, claro, no una política de gobierno, de un gobierno que administra el Estado y en 5 años se va. Y vendrá otro grupo, no sabemos, de personas que de repente piensen distinto, ¿no? Entonces tiene que convertirse en una política de Estado para que los ciudadanos entiendan, especialmente en las comunidades donde operan la minería formal, que este es el motor para salir de la pobreza y que viven postergadas las generaciones por años. Claro. Esta es la mejor herramienta de entender que la minería puede sacarlos del subdesarrollo, en la medida también que el gobierno central y los gobiernos regionales y las municipalidades administren bien el canon minero, las regalías, el dinero que les llega. Lo hemos dicho, César, Perú no es un país pobre, Perú es un país de renta media. Pero o malgastan el dinero o va a los bolsillos de los inescrupulosos. Y ante eso el ministro Guillermo Chino ha anunciado la necesidad de aplicar sí o sí una reestructuración del canon minero para que, en efecto, como tú bien señalas, esto no se desperdicie por malas decisiones de autoridades subnacionales como son las locales o pueden ser las regionales. Ahora, se habla solamente de una parte de ese canon, o sea, el 50% del impuesto a la renta que se paga es lo que representa el canon. ¿Te parece una buena idea? ¿Crees que es viable? Muchos años antes, yo recuerdo desde el gobierno, incluso de Humala, Jorge del Castillo, siendo congresista, había planteado la necesidad de un canon comunal, ¿no? Que es más o menos una figura parecida. La propia Keiko Fujimori ha tenido este tema en su agenda de la... O sea, que le llegue directamente, para que le llegue directamente a las personas. Como no, que sientan el beneficio y sobre todo que con eso rompamos pues este mito absurdo que se generan en las regiones más ricas mineras, de decir, oye, la minera no me conviene para nada, no me sirve para nada, cuando son los burócratas los que impiden que esos recursos puedan llegar directamente a la población. Y creo que hay que combatir también la falsa narrativa de que la minera te tiene que poner la escuela necesariamente, o te tiene que construir la posta, o te tiene que le corresponde al Estado. Le corresponde al Estado, pero tenemos una narrativa de, ¿te acuerdas hace 10 años? Sí. Agua sí, mina no. Estamos viviendo las consecuencias de esa narrativa, de muchas personas que utilizaron esa narrativa para alcanzar un cargo de elección popular. Claro. Los vemos en el Congreso o como asesores. César, los conocemos. Entonces, esas personas que utilizaron ese lenguaje o esa narrativa equivocada para ganar votos, ahora ya pertenecen al sistema, ¿no? Ya toman cuerpo, ya toman distancia de esa narrativa que ha impedido el desarrollo del Perú. Pero estamos viviendo las consecuencias de ello. Ahora, el canon comunal será un caso de estudio para los expertos. Efectivamente, van a tener que definir qué tan bueno es. Pero un tema que tiene que ver necesariamente con la política del gobierno es la fiscalización. ¿Cómo rompen con esta cadena económica ilegal? Porque no solo es el socavón, no es solo fiscalizar de dónde se extrae el oro ilegal, sino quién lo transporta, quién lo lleva a las plantas procesadoras. No sabemos cuántas plantas procesadoras hay en el país. Hay un número de plantas procesadoras sí fiscalizadas por el gobierno. ¿Quién
lo comercializa? ¿Quién lo exporta? ¿Quiénes son los grupos que están atrás de la compra de maquinarias? O sea, esto no es magia. Hay gente, hay personas, hay organizaciones que se siguen beneficiando políticamente también y económicamente y territorialmente de esta actividad ilegal. Esto es lo que se llama, sobre todo, afrontar la trazabilidad que tiene, ¿no es cierto?, todo este circuito, desde la producción, la comercialización, el procesamiento, las plantas de beneficio que tiene el mineral hasta su colocación en el mercado internacional. Hay, sin embargo, dicen en la selva un problema distinto porque ellos no recurren a una planta procesadora, hay una producción muy artesanal, muy elemental. Madre de Dios, ilegal. no es Por eso, lo que pasa en Patás, por ejemplo. Pero también Huánuco y Iquitos ahora están presentando ese problema, de tal manera que tiene que haber una focalización muy grande y muy científica, digamos, de las zonas donde está operando la minería ilegal. Gran desafío el que tiene el gobierno de la señora Keiko Fujimori. No solo es el anuncio de que va a fiscalizar o que va a enfrentar la minería ilegal. Vamos a ver realmente la fuerza que va a tener cuando tenga que enfrentar las presiones políticas y sociales. Ahí es donde vamos a conocer realmente de qué está hecho el gobierno. De qué está hecho el gobierno. Muchísimas gracias. Encantada, César. A Gloria Granda, analista política, por haber estado con nosotros conversando sobre este interesante tema y que además nos aporta, pues evidentemente, con algunas visiones que hay que tener y que no hay que perder de vista, como bien señala Gloria, hay que todavía combatir ciertas narrativas que existen en el interior del país. Bueno, ya sabe usted, estamos en Movistar, Canal 42, en Win, estamos también en Vitel, estamos en YouTube, estamos en 80 operadores de cables a nivel nacional e internacional, nos ven en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Rumbo Minero TV se consolida cada vez más en el afecto de las personas que les interesa la minería como palanca económica, no solamente en nuestro país, sino también de otras naciones de la región. Si usted es proveedor, proveedora, estudie también nuestros paquetes publicitarios para llegar a una mayor cantidad de gente. Vamos inmediatamente con el segmento Minería y Sociedad a cargo de Iván Arenas. Henry Luna, funcionario del INGEME de larga data, altamente competente y que ha ocupado puestos en el gobierno, sobre todo en el Viceministerio de Energía y Minas, por ejemplo, acaba de decir que para una adecuada formalización minera se necesita echarle un ojo y una atención estricta a las plantas de procesamiento. Importante, porque él indica dentro de sus propuestas es que se necesita hacer un censo de estas plantas de procesamiento. Para poder hacer una adecuada trazabilidad se necesita saber quiénes son, qué están haciendo, dónde están ubicadas, cuánto están procesando diario. Importante conocer este dato, que las plantas de procesamiento de hasta 350 toneladas de procesamiento diario están en manos, vigilancia y fiscalización de los gobiernos regionales, que dicho sea de paso, algunos de ellos son bastante laxos con esta fiscalización. Habrá motivos para pensar malamente por qué es que son laxos, pero decía Henry Luna que necesita hacerse un censo en las plantas de procesamiento, importante. Hay una oferta y una demanda, pero los intermediarios son las plantas de procesamiento. Sin plantas de procesamiento no puede haber actividad, y no puede haber actividad ni informal ni ilegal. Las plantas de procesamiento actualmente se cuentan que hay aproximadamente 2.800 plantas de procesamiento entre informales e ilegales, y muchísimas, pocas evidentemente, tanto formales. Se necesita echarle un ojo estrictamente a las plantas de procesamiento. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Hay que darles incentivos, evidentemente, pero hay que saber qué es lo que están haciendo. Vigilancia y fiscalización, y probablemente mañana más tarde estaremos discutiendo que las plantas de procesamiento de hasta 350 toneladas de procesamiento diario deben pasar a manos del Ministerio de Energía y Minas, tal como lo venimos viniendo varias veces en este programa. Vamos a estar analizando estos temas en los próximos días aquí en Rumbo Minero. Muchísimas gracias. A más servicios Movistar, más beneficios para disfrutar con los tuyos. Con descuentos y sorteos para conciertos, partidos y experiencias. Ingresa a Club Movistar desde el app Mi Movistar. Conéctate para disfrutar. Entramos al segmento de los aliados estratégicos en la minería, el bloque de proveedores, y siempre es un gusto presentar a Jaime Manuel Cucho Antón, CEO de Asesores y Contadores
gerenciales, quien nos acompaña nuevamente en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Un gusto César. saludarte. Cuéntanos un poco cómo describirías el portafolio de productos y o servicios que actualmente brinda tu empresa al sector minero y cuántos años lo viene haciendo. Hola, César, buenas tardes. Mira, ya estamos 32 años en el mundo empresarial. Te cuento que nosotros comenzamos pues, como un estudio contable tradicional y en el tiempo hemos venido escalando, ¿no? Y ahorita tenemos 5 líneas de negocio, que es la contabilidad, la seguridad financiera, la parte legal, tributaria, auditoría y todo lo que es la parte laboral, ¿no? Y en todo ese contexto, nosotros cuando atendemos un cliente, vamos con todo este portafolio de servicios de forma integral que nos diferencia con el común de los estudios que hay ahorita, ¿no? Entonces, así tenemos los clientes. Y obviamente no es solamente un contador, ¿no? Van varias especialidades. Y a eso le sumamos servicio integral, podemos claro. decir ahora con estos 5 líneas, 5 aspectos que ha mencionado. Dime, ¿qué innovaciones han introducido ustedes dentro de este servicio que prestan al sector minero? Fíjate tú, nosotros desde que iniciamos nunca dejamos de lado la tecnología. Desde esa época, fíjate, del año 94, siempre entramos con el tema tecnológico y eso es lo que hemos venido evolucionando. Y tenemos clientes que tienen más de 25 años con nosotros trabajando. Y es que nosotros siempre apostamos a la parte de la conectividad, la parte de la comunicación, y que todo esté interconectado en forma automática. Revisamos que los procesos, no hay procesos manuales, todo sea automatizado. Claro. Y ahora ya le estamos echando mano a la inteligencia artificial. Y eso nos ayuda a tener una administración de la base de datos de forma ágil, y que eso nos aporta valor en la información que le damos a los clientes para una mejor toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que siempre innovamos y siempre vamos a estar a la vanguardia de todo lo que es la tecnología a la fecha. Y obviamente también la comunicación, porque nosotros tenemos muchos clientes que están en provincias y tenemos que estar pues, conectados siempre, ¿no? Hacen seguimiento, por supuesto. Claro, y tenemos que destacar personal, tener comunicación y esto es parte de nuestro negocio, ¿no? Muy interesante, Jaime. Finalmente te quiero preguntar acerca de que como estamos en el contexto de un nuevo gobierno, hay mucho ánimo dentro del sector minero. ¿Qué planes se han trazado ustedes para el corto, mediano y largo plazo? Mira, nosotros con todo esto que trabajamos con el tema del servicio, nosotros siempre apostamos a profesionalizar a las empresas, ¿no? Y en ese contexto hemos encontrado modelos de trabajo que ha ayudado a aportar valor en esta parte, ¿no? Dentro de nuestro proceso de trabajo, de la tecnología y que eso estamos, ¿no? Y nos hemos posicionado bastante en el sur del país. Tenemos muchas empresas que acompañan a este ecosistema, porque nosotros acompañamos a proveedores de importación de repuestos, claro. Empresas que manejan personal, de servicios, y todos esos equipos, gente que trabaja con el mundo minero. Estamos trabajando, entonces ya nos hemos posicionado bastante en el sur del país. Estamos viendo irnos al norte y a otras empresas más que están manejando este tipo de negocios con el sector minero. Entonces, ahí estamos apostando, nos estamos posicionando bien y obviamente mejorando procesos, sobre todo para este segmento. Claro. Por ejemplo, las importadoras que tienen que manejar información. Y como te decía, la comunicación, porque ellos trabajan en Lima y manejan puntos en el país, puntos en la mina, empresas que hagan servicios de mantenimiento de equipos, hay que transportes, hay que monitorear los costos, la información financiera y toda una serie de cosas que, como te digo, no somos una empresa de contabilidad, somos una empresa de consultoría financiera y por eso costos. Mencionaba al inicio que era un servicio integral y lo denota por todas las líneas que nos han mencionado. Jaime Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y les deseamos éxitos futuros y sobre todo felicitaciones por estos 32 años de presencia en el mercado minero. Gracias, César. Es un gusto saludarte. Muy bien. Jaime Manuel Cucho Antón, del CEO de Asesores y Contadores Gerenciales, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y retornamos. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión.
En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. Cuando una carga no puede detenerse, necesitas confianza desde el primer metro. En Cablecentro SAC llevamos más de 20 años brindando soluciones de izaje para la industria nacional. Cables de acero de alta resistencia, eslingas de poliéster, estrobos de cable y cadena, accesorios y servicio post-venta. Con Power Sling, fabricamos a medida, cumpliendo normas de seguridad y entregando justo a tiempo. Cablecentro SAC. Soluciones para un mundo en movimiento. Cotiza en cablecentrosac.com. Llegamos a la parte final del programa y solo me queda comentar lo interesante que me ha resultado dialogar con Eric García Portugal, como ustedes saben, conductor de Energía para Todos aquí en Rumbo Minero TV, pero también ha sido director de hidrocarburos del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos. Hablando de la situación de Petroperú, lo bien que está enfocado, en todo caso, el programa de avance y de rescate que ha propuesto el directorio presidido por Oliver Starr. Y la necesidad, por supuesto, de cubrir también algunos otros aspectos que Eric considera necesario. Por ejemplo, la utilización de algunas plantas que no se están aprovechando. Sin duda alguna, los pasos que se han dado respecto a la reestructuración de Petroperú, no solamente en cuanto a su organización interna, a introducir este concepto de la gobernanza, es decir, la eficiencia en la gestión y administración de cada una de las unidades que la componen, la creación de una interesante empresa, de una sociedad anónima cerrada que es Petroperú Invest, con el propósito de obtener recursos y de esa manera reperfilar la deuda de la empresa estatal, son pasos que Eric destaca con mucha propiedad. Igual, yo quiero enfatizar lo importante que ha sido conversar con Gloria Granda, una destacada analista política. Ella fue corresponsal de ANSA, esta agencia de noticias italiana, muchísimos años, sigue al dedillo cada uno de los aspectos de la vida política, dinámica política en nuestro país, y a ella le sorprende, le impacta como a nosotros el hecho que la señora o señorita Jennifer Paredes haya sido elegida como titular de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, la sobrina, cuñada del señor golpista Pedro Castillo Terrones, el expresidente, que está involucrada además en una serie de investigaciones judiciales que no han culminado. Eso es casi una provocación, no solamente por la falta de expertise de esta dama, bastante joven por cierto, sobre la materia, sino más bien la provocación a la principal palanca económica del Perú, que coloquen a ella como su conductora. De verdad hay que lamentarlo y hay que ver también con cierto recelo la presencia del señor Daniel Barragán en el Senado de la República. Él es senador por el Movimiento Obras, ha sido ministro de Estado del golpista Pedro Castillo Terrones, coordinador del señor Roberto Sánchez cuando este fue titular de Comercio Exterior y Turismo en el Parlamento, y preside nada menos que la importante Comisión de Producción, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. La verdad, deja mucho que desear. Mi nombre es César Campos, he estado en la conducción del presente espacio de Rumbo Minero Central. Continúe usted con la programación de Rumbo Minero TV.